enfermedades? Sí, lo he dicho siempre desde el primer día. Yo creo en no en otros. Yo creo en el indulto humanitario, también creo en el arresto domiciliario para adultos mayores, en toda la línea, no solamente para los de Punta Peuco, porque ayer tuvimos una conversación con Tucapel Jiménez y compartimos en que esto no puede ser solo para los de Punta Peuco, tiene que ser para todos los chilenos que estén con enfermedad terminal, para todos los adultos mayores, y también he señalado que hay algunas y que se le tienen que entregar los beneficios carcelarios a todas las personas, y en algunos casos hay que hacer una revisión profunda de la manera en que fueron dictadas las sentencias. Cuando usted dice arresto domiciliario para los adultos mayores, ¿significaría desde qué edad? Y quiero entenderlo, en todos los casos, da lo mismo cuál sea el delito, incluso en los crímenes de violaciones de los derechos humanos. Sí. En general el concepto de adulto mayor parte en el caso de las mujeres a los 60 y de los hombres a los 65. Y yo creo que si no es un hecho actual, por ejemplo, un adulto mayor de 66 que haya violado a un niño y que esté condenado ahí a 10 años, sino que haya sido un delito que ya cumple cierto grado de pena, por ejemplo, soy condenado a 10 años y a los 5 años, ¿por qué no pensar que alguien de 65 años que ya pasó mucho tiempo pueda tener arresto domiciliario con una tobillera que controle la situación? Hoy día además las cárceles están sobresaturadas, son escuelas del delito, no hay dignidad en las cárceles en general. Por lo tanto, más que allá de estas liberaciones masivas que se han realizado en el último tiempo, que tienen, yo creo que como objeto descongelar en las cárceles, en caso de adultos mayores, una tobillera y arresto domiciliario cumpliría perfectamente la función, o sea, el rol que tiene la sociedad de castigar a alguien que haya cometido un delito. Le pongo el ejemplo de Manuel Contreras, que fue, uno de los peores criminales de nuestra historia, líder de una represión muy cruenta, con hechos terribles que todo el mundo conoce. ¿Usted lo hubiera sacado de un recinto carcelario y lo hubiera puesto, por lo tanto, en arresto domiciliario por ser adulto mayor? Yo creo que en ese caso habría que haber apelado muy bien, sí, al tema de los beneficios carcelarios. Yo tengo, y en eso decirlo, una distancia bastante grande de lo que fue el general Contreras, y lo he planteado siempre. No así en otros casos, porque él claramente tenía un rol de dirección y de control de ciertas situaciones, más allá de lo que voy a tener algún funcionario subalterno de él. Por lo tanto, en el caso de él, la responsabilidad del mando estaba muy clara, y en ese caso sí tengo que decir que habría hecho una diferencia. Hablando de altos mandos, está también Raúl Iturriaga Neumann, entre las personas que están presas, que tuvo también cargos muy relevantes. Su hija, Loreto Iturriaga, ha dicho que usted se comprometió a indultar a los presos de Punta Peuco, en un sentido general. ¿Es efectivamente así? Por ejemplo, Raúl Iturriaga Neumann también sería indultado si usted es presidente. Tengo muy buena relación con Loreto Iturriaga y he estado con su padre en Punta Peuco. Yo he ido 3 veces a Punta Peuco y me he reunido con distintas personas que cumplen condena, y hay ciertos casos, el único caso que hago la diferencia formal es en el caso del ex general Manuel Contreras, por la línea de mando que él tenía. En los otros casos yo he reiterado lo que les acabo de decir: indulto para enfermos terminales, arresto domiciliario para las personas que son adultas mayores, aplicación de beneficios carcelarios para todas las personas que tengan ese derecho adquirido, y en algunos casos, como también lo acabo de señalar, revisión de los casos, y depende de cómo hayan sido llevados, indulto. Yo no voy a hacer nada que esté fuera del marco legal, y el marco legal establece que el presidente de la República puede indultar, y eso lo voy a ejercer. Para eso, si salgo electo, voy a haber sido electo. Así como Michelle Bachelet decía: mire, yo voy a aplicar mi programa. Nadie había leído el programa, legislaba solo con titulares, que hoy día todos rechazan esos titulares de la reforma de educación, tributaria, etcétera. Yo digo: miren, si yo soy presidente, yo voy a analizar caso a caso y voy a indultar. Si hay alguien que en base a eso diga: mire, yo no puedo votar por José Antonio Kast, viva la libertad. ¿Pero usted indultaría, por ejemplo, a Raúl Iturriaga Neumann, condenado a cadena perpetua por tortura, por su participación en el asesinato de Carlos Prats, comandante en jefe del ejército? Lo que estoy diciendo es que no conozco el detalle, pero sí que voy a analizar caso a caso cada una de las condenas, sin interferir en temas del Poder Judicial, porque yo no puedo interferir en una causa que esté siendo tramitada, pero sí puedo analizar
como también lo han hecho otros presidentes, cualquier situación de un ciudadano chileno que haya sido condenado. Estamos hablando con el diputado José Antonio Casper, candidato presidencial independiente. Cuando partimos esta entrevista, hacía una diferenciación, decía yo soy de derecha, y a diferencia de la izquierda, y lo voy a citar textualmente, porque lo anoté, no avalo la violencia, incluyendo la violencia verbal. Me parece que hay agresiones y violencia verbal que es inaceptable. ¿Por qué entonces acepta el apoyo e incluso graba un video junto al pastor Javier Soto, conocido precisamente por sus continuos actos de violencia contra parlamentarios y contra miembros de la comunidad homosexual? Bueno, se lo señalé también al presidente de la Fundación Iguale, un joven de apellido Pi, Juan Enrique Pi, y le dije, mira, yo también me haría un video contigo, o con Rolando Jiménez, que también usa bastante la forma despectiva de referirse a mi persona. De hecho, creo que estoy en el número 1 del puntaje de homofóbicos del móvil. Si alguien me invita a ponerme al lado de él y hablar de los temas que yo estoy hablando, que es la defensa de la familia, la defensa de la vida, la libertad religiosa, la libertad de culto, ser contrario a la identidad de género, y además puedo invitarlo a él a ir cambiando de actitud, porque eso es lo que yo también le pedí a él, que no tenga esa actitud beligerante respecto de las personas que piensan distinto a él. No voy a restarme. Yo no, insisto, yo no uso la violencia, y lo que sí hago es llamar a algunas personas que tienen de repente actitudes verbales más intensas, es decirle, mire, no me parece, pero no me voy a restar. Pero no lo está avalando al aparecer junto a él, no está avalando y no está validando una persona que por lo único que la conocemos es precisamente por sus continuos agresiones, actos de violencia verbal, incluso hasta el expresidente Piñera hace poco lo fue a agredir verbalmente un acto. Bueno, ¿no está usted avalando al hacer yo lo que puedo decir es que no avalo ningún acto que pueda generar algún tipo de violencia física o verbal, y que en ese momento también hablé con el pastor Soto, le dije que a mí eso no me parecía, y que lo que teníamos que privilegiar era el debate de las ideas y los diálogos. Yo me junté con él porque afuera del Congreso, porque sin conocerlo, se me acerca alguien y me dice, oye, quiero conversar con usted. Y le digo, bueno, entremos. Y me dice, no puedo entrar. ¿Quién es usted? Bueno, soy el pastor Soto. Claro, no puede entrar. Me junto a tomar el café con él, me dice, ¿usted haría un video conmigo? Lo hago. Y creo que es una forma de mostrar también que uno puede estar al lado del pastor Soto, que hay gente que también cree en él, pero también influir en él. Si yo también puedo influir en alguien que tiene una actitud distinta a la mía. Pero si tú miras toda mi trayectoria política, yo nunca he pedido que a alguien lo insulten, nunca he insultado a alguien. Soy duro en mis expresiones, pero duro dentro de la verdad. ¿Y hay alguien con el que usted no grabaría un video? ¿O que si se acercara a usted le diría no, con usted no acepto su apoyo, no grabo un video con usted? Guillermo Tellier, Lautaro Carmona, todas personas que han usado no solamente la violencia verbal, sino que física, y han reconocido que fueron cómplices intelectuales, uno de ellos al menos, en el asesinato de los escoltas del general Pinochet. ¿Y con un violador de los derechos humanos grabaría un video? Bueno, igual que lo ha hecho Tucapel Jiménez. Tucapel Jiménez no ha hecho un video, pero ayer tuvimos un debate en La Tercera y él dice, yo indultaría a los asesinos de mi padre si estuvieran en una situación de enfermedades terminales, y él ha estado en mesas de diálogo. Ya, pero una cosa es entender una situación de indulto humanitario en el caso de enfermedades terminales, y otra cosa es aceptar el respaldo político de alguien que ha estado involucrado en crímenes. Son dos cosas bien distintas. Bueno, a ver, el juez Garzón dice no tiene que morir nadie en las cárceles. El padre Fernando Montes dice las personas que han sido condenadas por violaciones de los derechos humanos tienen derechos humanos. El presidente de la Corte Suprema dice lo mismo. El abogado Salazar, el abogado Salaquet, todos ellos han hecho videos para ellos. ¿Por qué yo no haría un video señalando esto mismo que estoy señalando a ustedes? Estoy preguntando con él. Con Raúl Iturriaga Neumann, por ejemplo. ¿Usted grabaría un video o aceptaría su apoyo? Si Raúl Iturriaga dijera, voten por José Antonio Caz, ¿usted le parecería bien? ¿Aceptaría su apoyo? ¿Iría a una acción conjunta con él? Ya lo han dicho, ellos no tienen derecho a voto, pero le han solicitado. Loreto Iturriaga dice, yo voto por José Antonio Caz. Entonces yo no tengo por qué negar algo. ¿Y usted no tiene problema en aceptar ese respaldo, incluso de gente que ha cometido crímenes tan graves? A ver, ellos son chilenos igual que tú, y una persona puede estar arrepentida. Esto no es una condena. ¿Están arrepentidos ellos? Sí, están arrepentidos de ciertas cosas que ocurrieron. Lo que ellos dicen es que aquí había una institucionalidad, habían órdenes, había mando. Entonces ellos dicen, y en caso, por ejemplo, de un enfermo terminal, René Cardemil, que yo lo fui a ver al hospital militar, está con un cáncer terminal. Él dice, yo representé la orden a mi superior.
pero estábamos en una situación dictada con bandos, estados de sitio, donde se aplicaba el Código de Justicia Militar. El Código de Justicia Militar es súper claro en decirle que si el subordinado le representa a su superior la orden, bueno, esa orden tiene que ejecutarse si es reiterada por el superior. Y él dice, bueno, yo la representé, me lo ordenaron, cumplí con la norma que estaba establecida. Pero aquí, además en las sanciones, lo que hay que decir es que estas personas fueron condenadas, están siendo procesadas por delitos que ocurrieron hace más de 40 años por el procedimiento judicial antiguo, siendo que todos los chilenos son procesados por el procedimiento penal pero nuevo. Eso es porque no se les pudo llevar a juicio antes porque existía una ley de amnistía, digamos, y que fue dictada por la misma pero por la misma ley dictadura. es una, la ley es una. ¿Y por qué se aplica la ley de amnistía a los terroristas de izquierda y no se le aplicó a los terroristas, a las personas que cometieron actos contra los derechos humanos de derecha? La ley es una, y cuando entramos a distinguir, al final terminamos con el Estado de Derecho. Hoy día son ellos por el tema de los derechos humanos, mañana puede ser alguien que infrinja una norma que está establecida por la ley en el tema del transporte público, del periodismo, etcétera. Pero no es lo mismo, no podemos poner al mismo nivel el delito que pueda cometer cualquier persona, por ejemplo, en una norma de transporte público, en una infracción de tránsito, con crímenes de lesa humanidad, con torturas, con detenciones, con secuestros, con asesinatos. Y en el caso de Iturriaga, no es precisamente una persona que haya recibido órdenes, él era director asistente de la DINA, era general del ejército, es gente que tuvo responsabilidad de mando, de organización en estos crímenes. Y él, una vez que es condenado, ¿tiene derechos penitenciarios? Te pregunto. De hecho, está en mejores condiciones que probablemente la inmensa mayoría de los presos en Chile, ¿no? Los derechos penitenciarios dicen para todos los presos que si tú cumples ciertas condiciones, tienes posibilidad de postular un beneficio carcelario, que es la libertad vigilada, la salida dominical, la salida diaria. Y la pregunta es, si hay dos presos en igualdad de condiciones, de condena, de sentencia, etcétera, ¿tienen los dos las mismas posibilidades, sí o no? Bueno, hay un debate, porque lo que sostienen muchos abogados de derechos humanos es que los crímenes precisamente de lesa humanidad no son amnistiables, no son prescriptibles y por lo tanto tampoco operarían los indultos en esos casos. Yo no voy a discutir cuando se aplica la ley en un caso como lesa humanidad, pero en Chile la lesa humanidad se aplica desde el año 2009. Y estos delitos fueron en el año 73 en adelante. Es decir, la ley en derecho penal siempre se aplica hacia adelante, no hacia atrás, salvo en estos casos en Chile, que se está aplicando hacia atrás. Por eso yo lo que digo es que aquí hay una arbitrariedad, más allá de lo que uno puede pensar o no. La ley es la ley y hay que aplicarla, porque si no todos podemos caer en una situación de que el Estado puede ser arbitrario con nosotros. Diputado Kast, usted ha dicho que es contrario a la identidad de género hace un ratito, que está, digamos, no está a favor de los derechos de homosexuales, la posibilidad que tengan de casarse, por ejemplo. Me gustaría ahondar un poquito en esto. ¿No es eso también, o podría interpretarse como una acción violenta contra los derechos de parte de la ciudadanía? Bueno, siempre que se usan titulares, la gente tiende a confundirse. Una cosa es la identidad de género y otra cosa son los derechos de las personas. Sí, usted dijo que era contrario a la identidad de género, lo dijo recién en una frase. Y por eso es lo que quiero explicar. La identidad de género a lo que apunta es decir que los niños nacen neutros. Y eso también me lo reconoció Juan Enrique Pi en el debate que tuvimos televisivo. Y ellos lo que dicen es que un niño no nace hombre o mujer. Y que eso es una construcción social, intelectual, ¿no es cierto? Y que un niño a los 5 años podría, según él mismo lo señala, definir que es hombre en cuerpo de mujer o mujer en cuerpo de hombre. Bueno, yo soy de aquellos, y creo que la mayoría, y el sentido común y la naturaleza humana, dice que un niño nace hombre o mujer. Más allá del concepto del aparato reproductivo del hombre o mujer. Ellos dicen que no. Y frente a eso yo soy contrario. Otra cosa son los derechos de las personas. Pero digo, solo para poner el punto también, porque me parece que no es eso lo que dijo Juan Enrique Pi, pero bueno, tendría que él mismo aclarar cuál era el sentido de sus palabras. Pero existen casos de los transgéneros, de niños y adolescentes que son transgéneros. ¿Usted reconoce que esos casos existen, que son la excepcionalidad para la cual se está por algunos sectores intentando legislar en el tema de identidad de género? O sea, que hay casos excepcionales en los cuales sí hay una confusión entre sexo biológico y sexo psicológico, en los cuales es necesario realizar ese cambio de identidad y en los cuales está el debate
abierto, ¿desde qué edad en adelante debería permitirse que un tribunal de familia autorizara ese cambio? Bueno, Juan Enrique Pi, y podemos ver el video, después de una larga discusión si yo me había leído el proyecto de ley o no, al final tuvo que decir sí, el proyecto de ley antes decía eso, no el actual, y tuvo que reconocer también que él era partidario, por ejemplo, que un niño de 5 años podía definir si era hombre o mujer dependiendo de su cuerpo. Si el tribunal de familia lo autorizaba. Claro, yo soy contrario a eso, porque creo que un niño de 5 años no tiene su criterio formado para tomar una decisión tan importante como esa, y generalmente es influenciado por sus apoderados que desde pequeño lo empiezan a vestir de una manera distinta a la que es su cuerpo, su físico. Y yo lo que señalo es que después de los 18 años, cuando alguien ya es mayor de edad, puede tomar las decisiones que quiera. Y en eso yo no me puedo oponer. ¿Y respecto a reconocer esos derechos? Después de los 18 años, yo no tengo problema si alguien dice, oiga, yo me quiero operar. Si lo que yo digo, y le dije ahí también, mira, aunque tú te operes y te cortes el pene y te insertes una vagina, tú no vas a poder procrear, porque la naturaleza humana tuya es de hombre, no de mujer. No tienes todo el aparato reproductivo en tu interior para poder criar una criatura desde la concepción. Por lo tanto, una cosa es lo que él quiere hacer en su voluntad, y él es libre de operarse y de hacer lo que estime pertinente con su cuerpo de acuerdo a las técnicas médicas, pero otra cosa es decirle a un niño de 5 años que se cambie la identidad. ¿Quién responde por ese niño? ¿Qué pasa si ese niño después, cuando cumple 18 años, dice, ¿saben qué más? ¿Quién protegió mis derechos? Porque fueron mis padres, mis apoderados, los que me llevaron a tomar esta decisión, y yo no, hoy día me doy cuenta que no era así. Y diputado, ¿qué hacer con los casos que existen en Chile? Hay asociaciones que agrupan a niños y adolescentes transgénero, en el mundo también ocurre, de muchos niños y adolescentes que efectivamente sienten que están viviendo en una identidad que no les corresponde, que se ven forzados por lo tanto a vivir con esa identidad que ellos sienten que no les corresponde. Hay tasas de suicidios muy altas entre los niños y los adolescentes transgéneros, precisamente por esta circunstancia de una sociedad que no los ve como ellos se ven a sí mismos. La pregunta, creo que es una pregunta abierta, de qué hacer en esos casos, y si no es posible pensar en establecer algún límite de edad que sea más bajo de los 18 años, precisamente para poder ayudar a niños y adolescentes que hoy están en una situación muy complicada porque la sociedad no los reconoce como ellos se sienten. Considerando esos casos, considerando el sufrimiento al que se ven muchas veces expuestos ellos, ¿no sería razonable pensar en que en casos excepcionales, con todos los resguardos, con una decisión del Tribunal de Familia, pudiera adelantarse esa edad de los 18 años? Yo creo que no, porque es una decisión muy fuerte. Esto es lo mismo que con el tema de los abusos sexuales a menores. Yo soy de aquellos que creen que alguien, aunque se haya sido abusado a los 16 o haya sido abusado a los 5, tiene que tener al menos 10 años, desde los 18 años hacia arriba, porque es un proceso muy difícil de reconocer y de asumir, para impugnar a quien atentó contra su sexualidad. Y aquí podría darse lo mismo. Y hagamos también una diferencia entre el niño que es homosexual y el niño que se siente transgénero. Y también veamos las estadísticas más grandes que hay son en Estados Unidos, donde la tasa de suicidio en poblaciones similares, en una es del 4% y en la otra es del 40%. Lo que hay que decir es por qué se da esa tasa. No es necesariamente por el bullying o por la presión del medio, es por otras razones también que pueden implicar alguna tendencia mayor por su situación, no por la agresión del medio externo, como lo quieren hacer ver, en el estado depresivo, y que eso termine en un suicidio. Porque si solo decimos que es el medio externo, lo mismo podría haber afectado a otras minorías, que no solamente son minorías sexuales, sino también pueden ser minorías étnicas, que se ven sometidas a la misma presión, al mismo bullying, por así decirlo, que los jóvenes trans. Y eso, en esas personas no existe esa alta tasa. Por lo tanto, todo el tema de la tasa de suicidio son cifras bastante manejadas en favor de estos lobbies de minoría, que en este caso es el lobby de la minoría gay. Ahora, hay una serie de iniciativas tendientes a acoger a niños, a muchachos jóvenes que tienen que están en esta situación, ¿no? En los colegios, por ejemplo, de Santiago, y el propio alcalde Felipe Alessandri ha llevado adelante una iniciativa en algunos colegios para aceptar que ellos puedan ser tratados con los nombres que a ellos les parece quieren ser tratados, masculino, femenino, femenino, masculino, en fin, en la propia comuna de Santiago, en los colegios que dependen de la municipalidad. ¿Usted sería partidario de eliminar ese tipo de iniciativas, ese tipo de normativas que se están implementando? Voy a contestar la pregunta, pero me encantaría poder hablar de otros temas, del Estado austero, del Estado de Derecho, de la economía, de la urgencia
diferencias sociales, porque yo insisto en que estos son temas bastante de élite, que nos importan a nosotros, pero la gente que está hoy día en la calle, apretada en el metro, apretada en el Transantiago, tiene otras preocupaciones mucho mayores que estas. Y en el caso de la identidad social, que es lo que se llama, yo soy absolutamente contrario a la circular de la Superintendencia de Educación, que estableció sanciones incluso fuera del marco legal, porque aquí se opera de una manera, se dice hay una superintendencia, va a dictar ciertas normas, y aquí se dictó una circular específica para el tema de los baños, donde se podría dar el caso de que un niño hombre que se sienta mujer puede entrar al baño de las mujeres, y una niña mujer que se sienta hombre puede entrar al baño de hombres. Eso es lo que decía la circular. Y también decía que había que tratar a los niños con su denominación social. Aquí hay un tema de cambio de nombres, que tiene un procedimiento en el registro civil, y es un procedimiento no contencioso en los tribunales. La autoridad administrativa no puede pasar a llevar la ley. Entonces, por mucho que un joven diga, mire, yo soy en mi carnet de identidad Juan, pero a mí me dicen Juanita, bueno, el colegio no tiene por qué aceptar ese cambio de denominación social, que va más allá de la ley. Y ahí, insisto, de nuevo, este lobby que se hace presiona a las distintas autoridades para llevar a eso. Pero al menos yo, en donde tengo a mis hijos, quiero yo educar a los hijos en el proyecto educativo que yo quiero. Eso es la libertad de educación. Si yo elijo un proyecto educativo donde a mis niños le van a enseñar la sexualidad en base al libro de las 100 preguntas de Carolina Toa, bueno, yo estoy siendo vulnerado, por así decirlo, en lo que a mí me corresponde la educación de mis hijos. Y ahí me están presionando a mí y a muchas familias a decir, bueno, ¿tendré que hacer homeschooling ahora? Yo no quiero hacer eso, yo quiero que mi hijo se sociabilice, pero en el proyecto educativo donde yo quiero educarlo. Esa es la libertad del ser humano, poder elegir como familia el proyecto educativo que me representa, que el Estado no se meta con mis hijos en esos temas que a mí me interesan. Pero, insisto, creo que hay muchos temas más que el tema del lobby gay. Que es un tema que igual le interesa bastante. Pero ya que está hablando de educación, vamos al tema de la educación, porque aquí hay un punto central que usted ha marcado y que tiene que ver con esta diferencia respecto de lo que está planteando la reforma. ¿Usted es partidario de eliminar esta reforma educacional, de plantear otro tipo de modificaciones? ¿Cuál sería la política educacional del gobierno de José Antonio Kast? Una política de formación integral y no academicista. Y yo parto no por la reforma universitaria, que es importante, pero mucho más importante es la calidad en la educación básica y media. Hoy día hay ejemplos concretos, como el Liceo Augusto Dalmar, que está en Ñuñoa, número 1 en todos los puntajes CIMSE, PSU, todo lo que uno pudiera querer para sus hijos está dado ahí. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Aplicar de forma real y concreta la jornada escolar completa. Un buen proyecto mal implementado. ¿Y qué significa eso? Que en la mañana hasta el almuerzo los niños tienen castellano, inglés, tienen física, química, etcétera, y después de almuerzo tienen talleres de cocina, técnicas manuales, de deportes, de música, de arte, de teatro, computación, etcétera. Porque esa es la formación integral. A un niño a las 3 de la tarde ya no le entra más matemática y física, pero sí le entra el deporte, que es disciplina, sí le entra música, que es matemática, sí le entra teatro, que es expresión oral. Bueno, esas cosas hay que hacerlo primero, porque hoy día vemos que los niños sufren una especie de estafa educacional. Llegan a cuarto medio, muchos niños con un 6,8 promedio, y van a dar la PSU y sacan 500 puntos. ¿Qué es lo que es eso? Diputado, decía al principio, cuando le preguntábamos por esto de ser de derecha, decía, aquí hay caricaturas que se arman sobre la derecha, por ejemplo, que no tenemos sensibilidad social, fue la palabra que ocupó. En ese tema, ¿cuál es su principal proyecto para enfrentar, por ejemplo, el tema de la desigualdad en Chile? El que usted considera que es más importante que llevaría a cabo si es presidente. Aplicar el concepto del Estado austero, terminar con los privilegios y la pitutocracia, porque la mayor cantidad de recursos aquí se gastan en gasto político y no en gasto social. Lo que nosotros llamamos es terminar con la captura del Estado por los partidos políticos. Aquí cada senador, cada diputado que es electo, junto con él saca electo a un primo, un sobrino, un hermano, que no habrían sido parte del aparato público de no ser porque él salía electo. Y eso además captura el poder legislativo por parte del Ejecutivo, porque cada vez que van a votar, alguien llama a ese diputado o senador y le dice, oye, acuérdate que conmigo trabajan 3 de tus familiares. Eso tiene que terminar. Tienen que terminar los privilegios. Esta cosa de que todo el mundo viaja en primera clase. Si salvo el ministro de Relaciones Exteriores, nadie más debiera viajar en primera clase. Todos alojan en hoteles de
de 5 estrellas y en suites presidenciales los presidentes. Se duerme igual en un hotel 3 estrellas con agua caliente que en una suite presidencial de 100 metros cuadrados la pieza. Todo eso empecemos a terminarlo. Y la pitutocracia también. Esto es transversal. Esto no es un nicho cautivo de la izquierda, del centro, de la derecha. Todos hacen lo mismo. ¿Apoya la idea de que se bajen la dieta a los parlamentarios? Primero, pediría que bajemos los parlamentarios de 155 a 100. Porque aquí todos los que dicen bájense la dieta, yo todavía no veo dónde donan la mitad de su sueldo. Porque es muy bonito hacer como estos jóvenes viejos que les digo yo, que son jóvenes pero con ideas antiguas, porque nos muestran un modelo como el venezolano, y Beatriz Sánchez, que los representa, dice que en Venezuela no hay dictadura. Bueno, yo les diría, ¿por qué votaron a favor del aumento parlamentario? Nadie en la calle quiere más diputados, y con 100 nos basta. Entonces, uno de mis proyectos va a ser modificar el sistema de la cantidad de diputados que hay, y bajar de 155 de nuevo a 120, y ojalá hacer un proyecto que mantenga la proporcionalidad y la competitividad y todo a 100 diputados. No se necesitan más. Diputado José Antonio Kast, candidato presidencial independiente, gracias por habernos acompañado hoy en Solar Informativo. Muchas gracias a usted. Buenos días. Buen día. Vamos a la música, esto es Big Me, Foo Fighters, y luego seguimos con el deporte.